Pero muy buenas tardes. Una vez más con ustedes, su hermana y amiga Irma Juárez, con su programa Ministerio Libertad. Y una vez más feliz de poder tener entre nosotros a nuestra pastora Blanquita Marroquín, que vamos a seguir desarrollando estos temas tan interesantes que esperamos que estén bendiciendo sus vidas. Hoy vamos a seguir hablando de emociones y más emociones. Y vamos a mirar vamos a seguir mirando cómo afecta a nuestro cuerpo, a nuestra manera física, todo lo que nos rodea, las emociones negativas. Vamos a leer por ahí el Salmo 72:21 y dice así. Si usted lo tiene en su Biblia, usted ábralo por ahí, si no, anótelo y después lo puede leer. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjese que esto se puede referir, Blanquita, a algo emocional, a algo sentimental, pero también se puede referir a algo físico. Claro. Porque si vemos cuando alguien está pasando por un ataque cardíaco, por un problema de que se para el corazón, ¿qué es lo que siente? Dolor y punzadas. Y vemos cómo las emociones te pueden llevar hasta un paro cardíaco, hasta un infarto, hasta quitarte la vida. La mayoría de las veces es estrés. Es demasiado estrés, es tristeza, es dolor lo que puede llevar a una persona aquí. O sea que las emociones negativas no son buenas para usted, no son buenas para mí, para nadie. Por eso estamos desenmascarando a través de conociendo la verdad que nos hace libres, que son las cosas de las cuales nos podemos despojar para poder tener una vida fructífera, sana y un ambiente sano que nos rodea. Pero también hoy vamos a aprender que no solamente es quitar las cosas negativas, pero hay que hacer las cosas positivas, porque no fuimos hechos para estar vacíos, aún la tierra no fue hecha para ser vacía. Entonces, inclusive la palabra de Dios dice que cuando el hombre fuerte sale y anda por lugares secos buscando dónde reposar y no encuentra, regresa. Entonces, y encuentra la casa barrida y limpia y regada, pero no la encontró llena. Entonces nosotros cuando echamos fuera estas actitudes, estos sentimientos, tenemos que llenarlas con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, pero con actitudes buenas, ¿verdad, Blanquita? Claro que tenemos sí. que hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio de sentido, un cambio de actitudes. ¿Y Así qué le es. parece si oramos para poder empezar nuestro programa? Y como siempre, por tus necesidades, a mí me gusta orar al principio porque está tan bella la palabra, tan interesante, que el tiempo se nos va y no queremos que te quedes sin que podamos ponernos de acuerdo contigo por tus necesidades. Como cada semana, ¿verdad? Como cada programa, te pedimos, levanta tu manita, una hacia el cielo, una hacia el televisor, en señal de que nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra en cualquier cosa que pidieren creyendo, lo recibiréis. Y cuánto más si nos ponemos de acuerdo también con el Padre, que su deseo es bendecirnos. Por eso ponemos una mano: Padre, presento delante de ti mi necesidad, y luego frente al televisor poniéndote de acuerdo con Pastora Blanquita y conmigo, que vamos a estar intercediendo por ti. Vamos a orar, mi amado, mi amada. Deja lo que estés haciendo, sécate tus manitas si andas cocinando, siéntate ahí frente al televisor, siéntate a los pies de Jesús, pon atención, porque puede ser que ganes mucho más ahorita. Tal vez has tratado ya con tus propias fuerzas, has ocupado tus propios recursos y nada ha funcionado. Como Pedro, que aventaba la red y nada pescaba hasta que oyó cuando Jesús le dijo ¿hacia dónde? Entonces, orando es un principio de pedir dirección Amén. de Dios, de pedir ayuda de Dios. Y yo te invito que cierres tus ojitos y vamos a orar en este momento. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas, las vidas de esta querida teleaudiencia, de estos preciosos hombres, mujeres, niños, gente que esté en el hospital, gente que esté en la prisión, gente que esté haciendo cualquier cosa, Señor, que tú conoces su necesidad, que tú conoces su petición. Padre, pedimos que tu benevolencia sea para con nosotros, con todos los que estamos aquí frente a la televisión, que estamos aquí oyéndote a ti, Padre. Pedimos que tú seas la respuesta, que tú seas nuestro ayudador, que tú sanes nuestra familia emocional, físicamente y en todas las áreas, Señor. Te pedimos en este momento que abra las ventanas de los cielos, que tú des ese trabajo, esa posición, esa sabiduría para hacer las riquezas que suplan todo lo que necesitamos. Trae sanidad al matrimonio herido, trae sanidad a la persona que esté triste, dolida o con resentimiento a través de tu palabra. Prospera tu palabra en esta mañana sobre nuestras vidas, en esta tarde, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Pues así, Blanquita, continuamos con nuestro tema. Bueno, sí, pues qué alegre, pastora, que estamos otra vez aquí de nuevo, tocando estos temas tan interesantes y sobre todo la palabra maravillosa de nuestro Señor, que será de gran efecto positivo para nosotros. Pues sí, decíamos hace el programa anterior, cómo la emoción de la amargura puede ocasionar tanto desorden en nuestras emociones. Y por eso hoy quisimos continuar con este tema, porque es un tema que debemos de ahondarlo aún más. En la vida muchas veces tendremos que ignorar las ofensas, y no solo eso, sino también dar paso a lo positivo para no dar paso a la ofensa que se arraigue en nosotros, y de esa manera se produzcan esas emociones y esos sentimientos equivocados. Amén. Blanquita, una cosa muy interesante, donde decimos ignorar las ofensas, no es fácil, porque cuando somos ofendidos, nuestra propia naturaleza va a querer apegarse a eso, o el mismo enemigo, que tenemos un enemigo llamado Satanás, que también habla a nuestro oído y nos está recordando lo que nos hicieron, nos está recordando el momento del dolor, nos está recordando ese acontecimiento que marcó, que trajo tristeza, amargura a nuestra vida. Pero por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad, Blanquita? Que dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Dice la palabra de Dios que renovemos nuestra mente. Una manera de renovar nuestra mente va a ser cuando hacemos lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Claro. La palabra. Y cuando estamos hablando con gente espiritual, gente positiva. Una de las cosas de renovarnos es dejar de hablar del problema, dejar de hablar de la situación con otras personas, seguir en lo mismo. Porque también la palabra de Dios dice que esta raíz de amargura puede contaminar a otras personas. Es importante definitivamente que si estamos siendo afectados por una situación negativa, si alguien nos ha ofendido, si tenemos dolor en nuestro corazón, si estamos enojados, si estamos irritados, es importante buscar el desahogo. Es importante también buscar la forma y la manera de poder sacar esos sentimientos, porque tampoco es saludable que si una persona está irritada se quede con eso en su interior. Pero para eso se puede buscar algún tipo de consejería, donde a través de esa consejería y por medio de la palabra la persona pueda encontrar pues un alivio y un desahogo total, ¿verdad? Aquí con Ruth, regresando al libro de Ruth, con Noemí, hemos notado entonces cómo ella se sentía muy afectada y cómo ella había llegado a creer que Dios le había provocado a ella todo este gran mal. Y por eso ella decía, ¿verdad? Ya no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Así entonces ella se sentía triste, amargada, no tenía ninguna razón para ser feliz, y definitivamente muchas veces tendremos que cambiar de actitud a pesar de las circunstancias, porque es saludable. Nuestra actitud lo define todo también. Cuando la gente se aferra a lo malo del pasado, de esa forma está afectando su mente, su alma y también su cuerpo. Y todos los días se lo recuerdan a sí mismos, porque están recordando la ofensa o la circunstancia difícil que vivieron hace 20, 30 y hasta 50 años. Hay un punto muy importante, Blanquita, que sí quisiera seguir ahondando en esto, que cuando lo está recordando, normalmente cuando alguien recuerda algo, difícilmente se va a quedar callado, porque nuestra tendencia es pensar, meditar y hablarlo. Claro. Y tú hablabas de buscar ayuda, consejería, pero claro. ¿con quién lo vas a hablar? Porque hay mujeres, ¿verdad?, que cuando tienen amargura por el marido lo hablan con los hijos. Y tu papá me hizo y tu papá me tornó. Las cosas prácticas de la vida. Cuando alguien en la iglesia es ofendido, lo habla con los tiernos, con la gente nueva, sí, con la gente que va empezando. También lo hablas con gente que no es cristiana. Entonces, tu amargura va a contaminar a otros y te vas a contaminar más. Y luego vas a hacer pecar a un montón de gente hablando cosas negativas, y tú mismo estás siendo piedra de tropiezo para otros. Claro. Entonces, aquí número 1, desahogarnos es con Dios.
Con Dios podemos llorar, podemos gritar, podemos decirle me siento así y también le podemos decir, enséñame realmente lo que ocasionó esto, porque a lo mejor fui yo mismo, yo tengo una perspectiva de que alguien más me lo hizo y a lo mejor fui yo. Y decirle, enséñame a perdonar y enséñame a tomar una actitud correcta. Y si vamos a tomar consejería, que sea con alguien como yo lo mencionaba en nuestra introducción del tiempo pasado. Tenemos que buscar una persona espiritual, una persona discreta, una persona conocedora de la palabra y una persona que no solamente nos dé por nuestro lado, aunque no nos guste, aunque que nos diga la verdad. Ese punto es muy importante cuando estamos pasando por el proceso del dolor y de la amargura. Si la callamos nos consume, pero si lo hablamos por todos lados también hacemos mucho daño. No es saludable, definitivamente. Amén. Pero Amén. Entonces, ¿cómo hacer para que la amargura no nos afecte? Una forma de combatir la amargura es pensar en lo positivo. Podemos tomar entonces nuevamente nuestro modelo, que es Noemí. Noemí se sentía con tremenda y grave amargura a consecuencia de la pérdida total de su familia, su esposo y sus 2 hijos. Sin embargo, ella comenzó a tener un cambio de actitud. Y fíjense que ella comenzó a hacer las siguientes cosas. Empezó, como les decía, a planear cosas buenas para el futuro y trabajar para lograrlo. Ayudar a alguien que esté en necesidad es algo que también puede ayudarnos a sacar la amargura de nuestro corazón. Ruth lo hizo porque ella comenzó por adoptar como su hija a Ruth y de esa forma ella se hizo responsable. O sea, Noemí asumió una responsabilidad para con su nuera y eso le cambió los sentimientos y los pensamientos también, porque comenzó a pensar cosas positivas cuando planeaba el futuro de Ruth. Y también comenzó a invertir su tiempo en Ruth y en ayudarla, de tal modo que la Biblia dice que fue ella la que le aconsejó cómo acercarse a Boaz, el que más tarde sería su esposo, su marido. Entonces, es posible que hayas tenido que pasar por circunstancias muy difíciles, por lo que has vivido, por pérdidas irreparables o dolores muy difíciles, como en el caso de Noemí, pero creo que lo importante de todo esto es que nosotros busquemos primeramente el rostro de Dios y que a través de la presencia de Dios, como dice la Escritura, la unción de Dios, la presencia de Dios pudre todo yugo. Amén. Por supuesto, el leer la palabra, porque en ella hay consejo, en ella hay palabra sabia que nos puede dirigir. Así es. A tomar actitudes y decisiones diferentes. Blanquita, aquí yo me puedo imaginar el cuadro de estas mujeres en ese momento tan difícil de caos que estaban viviendo, y hay algo muy interesante, que a veces probablemente las que estemos pasando por esa amargura no seamos nosotras, sino otras personas que nos rodean, o una familia completa, o una iglesia completa, o un equipo de trabajo completo. Y tan importante, la palabra dice que cuando uno cayere, el otro lo levantará. Claro. Aquí podemos ver la solidaridad y la fidelidad, la permanencia en fidelidad en tiempo de amargura, en tiempo de caos, porque aquí ciertamente que Noemí tuvo que empezar a ver por el bienestar de Ruth, pero aquí vemos algo en Ruth, la fidelidad de Ruth. Sí, porque Ruth también estaba pasando por tiempo de dolor y tiempo de amargura. Había perdido a su esposo. Entonces ella pudo haber tomado la actitud de ya nada tengo, ya para qué seguir. ¿A qué voy a seguir a Noemí? A un pueblo que ni es mi pueblo. Tal vez aquí me quedo, aquí está mi familia. Pero vemos lo importante que es ser personas de pacto. Pacto con Dios, pacto unos con los otros, no abandonar, ¿verdad? Y también tomar una actitud no pesimista cuando vemos que alguien se está quejando, alguien está con amargura, sino tener una actitud positiva, porque si vemos aquí más adelante con la vida de Ruth, no se dejó transmitir la amargura de Noemí. Claro. Ella fue fiel, tuvo una actitud muy positiva pese a que no era israelita. Y luego vemos cuando ellos emigran, ¿verdad?, a la tierra de Noemí.
Noemí no podía tal vez ni pensar cómo iba a subsistir, porque ahora regresaba y no había casa, porque casi siempre cuando hay un caos hay pérdidas materiales, Claro. hay pérdidas en todos los aspectos, y la persona que está más afectada no puede ni pensar cómo ir adelante. Entonces es importante que cuando estamos en esa posición, alguien tiene que tomar el timón de buscar las soluciones. Y aquí vemos a esta Ruth, que ella se fue a trabajar, ella se fue a espigar, ella le traía de comer a su suegra. O sea, no la amargura la tenía que postrar, ella sabía que de alguna manera tenían que vivir. Entonces también podemos ver una actitud muy, pero muy buena en Ruth, y que al final eso la llevó a ser una vencedora, ¿verdad? A ser una heredera. Como las buenas actitudes, el pacto con Dios, la fidelidad a Dios y hacia su pueblo nos da un final feliz. Por eso aquí la importancia de mirar la fidelidad a la persona con la que tú estás trabajando, la persona con la que tú estás unida ministerialmente, claro, la fidelidad a tus pastores, la fidelidad a tu esposo, a tu suegra, a tu nuera, a la fidelidad a tu compañero de trabajo en los momentos de amargura, en los momentos de transición, porque de esa amargura Dios puede sacar algo súper poderoso, algo súper bueno. Claro. Vemos que del tiempo de amargura a Noemí esta Ruth salió muy bendecida por ser sólida, por ser fiel, por ser leal, por ser trabajadora, por permanecer con una actitud correcta, porque vemos que más adelante ella se casó con el rico, con el heredero. Entonces yo no sé por lo que tú estés pasando en este momento, pero si tú eres persona de pacto con Dios, persona fiel con la persona que te está rodeando dentro de la amargura, va a haber un final feliz, ¿verdad, claro, Blanquita? Definitivamente, y es que no es posible que se pase una vida en sufrimiento y en dolor. Dios tiene planes y tiene planes perfectos para tu vida. Sin importar lo que haya sucedido o lo que estés pasando, las cosas pueden cambiar. Por eso David dijo en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad del Señor. Así que si Dios te ha traído hasta acá, si Dios te ha permitido pasar todas esas circunstancias, esta palabra te alimenta, esta palabra debe fortalecerte esta mañana, porque si nosotros no creemos la palabra de Dios, seguramente vamos a decaer, vamos a estar perdidos. Sin embargo, la Escritura dice que David creía en la palabra del Señor, él creía en la misericordia de Dios, él creía que Dios tenía un plan para su vida, y por eso él lo declaró de esa forma tan poética, tan maravillosa, cuando dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad del Señor. Y eso es lo que tú tienes que ver, eso es lo que tú tienes que creer todos los días, que en cualquier instante vas a ver la bondad de Dios, porque la fe es esperar algo que no se ve, algo que ni siquiera se espera muchas veces, pero tenemos que estar a la expectativa de que Dios puede mover su brazo fuerte y bendecirte en cualquier momento. Amén. Miren, en el caso de Noemí, esto es tremendo, porque Noemí recibió su recompensa de creer, además de ser incluida en el relato de las Escrituras. También ella volvió a ser amable, volvió a ser feliz, volvió a ser conocida como Noemí, que significa dulzura. Ya no se le llamó más Mara, la amargada del pueblo. Y además tuvo un privilegio grandioso y maravilloso. Todas estas pruebas que ella estaba pasando, la iban a conducir a algo maravilloso. Ella vino a ser, en cierta manera, parte de lo que fue el linaje, la mezcla de lo que eran las generaciones de Jesús. Ella después comprendió que no estaba Dios en su contra. Él tenía grandes planes para ella. En el libro de Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Wow, Noemí es una vida, maravillosa declaración de la palabra. Es una vida que testifica la fidelidad y la bondad de Dios. Su historia debe, en cierta manera, de llevarnos a una nueva actitud
la experiencia de Noemí es algo que posiblemente podamos vivir o no podamos vivir, o cosas peores o diferentes, pero como sea, Dios está en control de tu vida y eso no lo debes de olvidar. Nada debe de apartarte del amor de Dios, solamente la amargura, si tú lo permites. De lo contrario, no es posible que eso suceda. Amén. Y el mejor antídoto para que una ofensa sea olvidada, para que la ofensa no afecte nuestro corazón y nuestros sentimientos, es hacer actos de benevolencia aún hacia las mismas personas que nos han causado males, ¿verdad? Sí. Por eso Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, y seguramente son aquellos que nos causan los males, y el hacer la generosidad a los demás convierte nuestro corazón en un corazón limpio, en un corazón libre, en un corazón sano, y hace que con esos actos y esas obras de bondad podamos empezar a tener esa sanidad en nuestro corazón. Y yo quisiera decir, concluir de una manera preciosa todo este tema, que podríamos seguir por días hablando acerca de lo que es la amargura, la raíz de la amargura. Pero es importante porque al hacerlo estamos cuidando nuestro estado físico y emocional. Fíjense que cuando a Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, se le preguntó cómo logró sobrevivir tantos años de prisión injusta sin volverse amargado, él respondió lo siguiente: la amargura solamente nos lastima a nosotros mismos. Si odias, estarás dándole a esa persona tu mente y tu corazón. No regales ni desperdicies esas cosas. Amén. Esto es Amén. Bien impresionante, Amén. ¿Verdad? Pero hay una cosa, Blanquita, que no podemos a veces visualizar la bondad de Dios. Me llama mucho la atención, me tengo que regresar al Salmo donde nos dice, ¿verdad?, que hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Claro. Pero una persona que no conoce el carácter, la esencia de Dios, no puede confiar en su bondad. Y eso muchas veces nos lleva a la desesperanza, eso muchas veces nos lleva a tener una mala actitud, eso nos lleva a pensar que estamos olvidados de Dios, o como que estamos siendo castigados por Dios. Cuando estamos pasando por algo, creemos que es un juicio de Dios, que es un castigo de Dios, y a veces es el cariño de Dios que nos está permitiendo pasar por esto para poder depurarnos, para poder sanarnos. Ahora, podemos, lo que tú decías, ¿verdad? Es muy importante cuando dices que compartías que una de las madres de Nazaret haciendo bien a los demás, y Jesús mismo fue ejemplo, porque cuando él estaba en la cruz, cuando estaba siendo escarnecido, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Entonces Jesús es nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Entonces, si nosotros sometemos todo nuestro ser a Él, nosotros podemos tener el carácter de Jesús, que es un carácter perdonador, que es un carácter benigno, que es un carácter fiel y leal. Hubo momentos donde esa fidelidad quiso cortarle el enemigo en el momento de crisis de Jesús, antes de ir a pagar ese sacrificio supremo, como que el enemigo le vino a decir: ni valen la pena, ¿para qué te sacrificas? ¿Qué tanto no le hablaría? Cuando él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Vemos a Jesús enseñando que es pacto, fidelidad, obediencia, una actitud correcta frente a las actitudes incorrectas, que esa fue la actitud que tomó Ruth, una actitud correcta ante situaciones incorrectas. Si Jesús no hubiera tenido esa actitud, no tendríamos esperanza de salvación. Tú y yo no estaríamos aquí. Si Ruth no hubiera tenido esa actitud, no hubiera alcanzado la bendición. Si Noemí no hubiera sido benévola con su nuera, no hubiera tenido quien la sostuviera, porque al final ella fue la que fue a trabajar y la vino a sustentar. A veces tú y yo podemos pensar que la persona de donde menos esperamos, de ahí puede venir la provisión de Dios. Solo mantengámonos en una actitud correcta. Ahora, para poder conocer que hay un final feliz,
que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, tenemos que conocer quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Y quién es Él? ¿Y cuáles son sus pensamientos para con nosotros? Y eso lo vamos a encontrar en la palabra. Y déjame decirte, no hay manera de salir del pozo de la desesperación. No hay manera de salir del resentimiento, de la falta de perdón. No hay manera de salir de la amargura si Jesús no está en nuestro corazón. Por eso quiero dar unos minutitos para invitarte a que dejes a Jesús entrar a tu corazón, que tú lo hagas el Señor de tu vida. Ahora, muchas veces podemos, si preguntamos, ¿verdad? Si nosotros les preguntáramos, ¿hay quien te ha ofendido? ¿Hay quien te ha dañado? Y no me dices, si tú te cierras tus ojos y empiezas, sí, mi suegra, mi hermano, mi hermana, el carnicero, mi jefe, mi marido, mi hija, mi mamá, y sacamos una lista grandísima, ¿verdad, Blanquita? Sí. De quién nos dañó. Pero ahora, si preguntamos, ¿y tú has ofendido a alguien? Y decimos, bueno, pero no lo hice con mala actitud. No lo hice consciente, no lo hice queriendo. Entonces, ¿por qué si nosotros nos justificamos pensando, bueno, lo hice sin querer? Porque no podemos pensar que la otra persona también lo hizo sin querer. Claro. Que hay cosas que ocurren que no fueron planeadas y aún si hubieran sido planeadas, necesitamos perdonar. Porque volviendo a nuestro primer tema, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que a su presencia, al cielo, no entrará nada inmundo. Y déjame decirte que el resentimiento, la falta de perdón, la amargura son cosas que nos contaminan. Y ahí no podremos entrar. Una persona amargada no está callada, es una persona que busca venganza, busca hacer el mal, habla cosas negativas, ya dices, pero me violó. Fíjate, nada más lo que vamos a hablar ahorita tan tremendo. Pero me violó. ¿Cómo tú no quieres que yo tenga resentimiento? ¿Cómo tú no quieres que yo perdone, verdad? Pero sin embargo, cuando tú estás hablando y maldiciendo, la Biblia dice que el que le dijo fato a su hermano ya lo asesinó. Entonces muchas veces puede haber el mismo nivel del que te robó, del que te abusó, que tú que estás maldiciendo su vida. Viene a haber el mismo alcance de consecuencia. Entonces, tanto necesita perdón esa persona como necesitas perdón tú y yo. Entonces, ¿qué te parece si decimos, Señor Jesús, perdóname? Sí. Por las personas que yo he ofendido y por lo que te he ofendido yo a ti, ven a mi corazón, limpia mi vida. Yo quiero que seas mi Salvador. Y también decimos, yo perdono a esa persona que me ofendió. Vamos a hacer una oración pidiendo perdón y soltando perdón. En el nombre de Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo sé que yo he hecho lo malo delante de ti. Yo sé que yo he ofendido a personas. Perdóname, por favor. Límpiame con tu sangre. Te abro la puerta de mi corazón. Ven a vivir en él. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador. Y yo perdono a las personas que me ofendieron en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí quedamos por esta tarde. No deje de sintonizarnos el próximo programa. Seguiremos compartiendo con ustedes estos temas tan importantes. Bendiciones y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén.